Bueno, buenos días. ¿Qué tal si le damos un mega aplauso al Señor? Fuerte, fuerte. Con alegría. Estamos ya terminando estos últimos momentos. Y bueno, quisiera invitarlos a que oráramos un momento más y me ayude usted para que Dios hoy nos hable de una manera como Él quiere en este momento. Ya nos ha ido hablando grandemente en los últimos días y ha sido un momento muy, muy especial. Ha sido un gran redil, un gran congreso. Y creo que Dios nos está listando para continuar los siguientes días. Y recuerde que estamos aquí de paso y que nuestra labor es volver, y ya estamos cerrando. Nos falta la última plenaria, que es la que viene después de esta plenaria, y el día de mañana ya para terminar y regresar a nuestras casas llenos y contentos, pero sobre todo con ganas de seguir a Dios. Entonces cierra allí sus ojos donde está y lo voy a invitar a que oremos. Padre, muchísimas gracias. Hoy ven, Señor, por favor, una vez más yo quiero pedirte lo que te hemos pedido todo el fin de semana, y es que nos ayudes a hacer lo que tú quieres, que podamos darte la gloria, que podamos darte la honra, que nuestras vidas sean para ti, Señor, de agrado, nuestras acciones, nuestra mente, todo lo que hacemos, Señor. Muchísimas gracias por tenernos hoy acá, Señor. Háblanos, ayúdame, Señor, a hablarle a mis hermanos, por favor, a que sea un tiempo que sea agradable para ti, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, muchas gracias. Quiero invitarlo entonces a que hoy, ahora veamos, el nombre de la predicación es ¿cómo es el día a día del rebaño de Jesús? Y tengo una responsabilidad y un privilegio de este mensaje. Este mensaje no es mío, este mensaje es de nuestra pastora Emma. Hace 2 o 3 semanas lo predicó. Cuando lo predicó lo oí en medio de una serie de predicaciones. Yo le pedí que por favor me dejara predicar ese mensaje allá, y creo que nos toca hoy aprenderlo de nuevo. Así es que los que lo escucharon, si Dios lo está repitiendo, me imagino que es algo que Él tiene en el corazón, en su corazón, para que nosotros lo hagamos, y es bueno que lo podamos aprender y que podamos estudiarlo y podamos ser inspirados y sobre todo volver a esa visión correcta. Entonces quizás vamos a utilizar este mensaje como una parte, algo que usted no ha escuchado. Vamos también a repasar muchas de las cosas que ya tocaron en las predicaciones, y vamos a quizás darle un orden para que podamos llevarlo a casa y absorberlo directamente desde nuestro corazón. Y la idea es que año a año vamos creciendo, y año a año Dios nos va entregando cosas, y la meta o la dificultad es seguir creciendo sin perder lo que Dios nos ha dado, sin perder el corazón correcto de lo que Dios nos ha dado. Entonces esa es una de las grandes amenazas que vemos al día de hoy, la distorsión de la iglesia. Y por eso es que nuestros pastores piensan en que quizás de las últimas cosas, o una de las cosas que debemos de hacer, es afinar esa visión. Entonces, cómo crecer, cómo continuar siendo iglesia y no perder lo que llevamos, a pesar de que venga más gente, de que vengan más retos, de que tengamos más cosas para hacer, más planteamientos de parte de Dios. Y eso es lo que vamos a ir tocando al día de hoy. Pero voy a usar 2 textos que nos van a llevar un poco a descubrir eso y el principio el concepto de lo que vamos a hablar. Y si quiere anotarlo allí donde está, le voy a dar el principio bíblico que vamos a estar hablando, y es que la visión, la iglesia o la familia de Dios, la iglesia funciona como un redil, o funciona dentro del contexto del rebaño de las ovejas. Esa es la manera como Dios quiere llamarnos. Uno de los calificativos que Jesús más utiliza para la iglesia es redil. La ve como el redil, la ve como las ovejas, la ve como un lugar donde hay pastores, un concepto de casa, de ovejas, y eso es lo que Él quiere que cada una de las ovejas son. Pero vemos también que en la iglesia moderna cada vez se va distorsionando más eso, y cada vez vamos pensando en otras cosas diferentes y en otras cosas que van sacando de ese contexto de la iglesia, y va perdiendo ese carácter que tiene que tener la iglesia. Y yo no me imagino, por ejemplo, a la iglesia de las catacumbas, a la iglesia perseguida en China, a la iglesia perseguida en los países árabes, quizás con todas estas cosas, luces y esto es lo que usted y yo vemos como iglesia, pero ellos ven otra realidad.
ellos ven otra realidad que es el carácter, el que se va formando dentro del día a día de la iglesia. Tampoco me imagino al día de hoy nos preocupamos y veo uno a la iglesia el domingo preocupado que va a vestir. Voy bonito, voy bien, no voy, qué tal canto. No me imagino una iglesia haciendo el programa ese, ¿cómo se llama? El de la voz, ¿no? Para elegir los cantantes o las personas que están allí. Me imagino gente que llega a la iglesia por la mañana deseando entregar o conocer, sedientos del mensaje de Dios en sus vidas, porque realmente eso es el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está distorsionando la imagen de la iglesia, se está distorsionando poco a poco, y es por eso que las expectativas se levantan. Y si no hubo una buena música, entonces no hay una buena iglesia, estamos en un mal momento. Si no hay unas buenas instalaciones, pues está muy claro que desde hace 30 años se hace sin estas instalaciones, sin lo que llegamos a tener el día de hoy. Se ha hecho iglesia sin ningún problema, y ha seguido siendo en la persecución en todas las partes desde hace 2000 años, porque Jesús dijo que iba a construir una iglesia. Pero para entender esto y para no distorsionarlo, nosotros tenemos que preocuparnos en volver a pensar que la iglesia no es esto que nosotros vemos. La iglesia es la idea que hay en el corazón de Dios, y tenemos que redescubrir esa idea, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Los voy a llevar entonces a un salmo muy conocido, al Salmo 23, y voy a llevarlo a este texto en el que el hombre, conforme al corazón de Dios, conoce o supo cómo es la vida de iglesia. Y este es David, y él entendió que la vida espiritual es la vida de una oveja. Por eso hemos llamado a la predicación el día a día del rebaño de Jesucristo, y vamos a dar esas características. Pero quiero ver que vayamos y veamos cómo David lo vio y cómo lo expresa en un salmo que es muy conocido. Pero vaya y mire conmigo cómo expresa David esas verdades y cómo ve la vida de iglesia. Ese es lo que él ve en la vida espiritual. Él no está viendo carros, él no está viendo grandes conciertos, él no está viendo multitudes así vistiéndose bien. Ya usted los ve a los jóvenes y bueno, toda esta cuestión que vemos en el día a día, el glamour de la iglesia actual y moderna, que realmente no vale para nada. Lo que vale es esto que el Señor tiene en su corazón. Y note cómo lo expresa David. David lo expresa en el versículo 1 del Salmo 23. Jehová es mi pastor. Note, es pastor, lo llama pastor. Dice, nada me faltará. El pastor cuida las ovejas, no permite que nada le falte. Versículo 2, en lugares delicados, de delicados pastos me hace descansar. Está pensando en, soy una oveja, él me va a hacer descansar en lugares, lo que hace el pastor con las ovejas. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Usted se imagina el pastor llevando a las ovejas por los ríos, y llevándolas a tomar agua, y estando con todos ellos, y ahí está el pastor llevando a sus ovejitas. Versículo 3, confortará mi alma. Cuando esté mal, el pastor iba a coger esa oveja al lado suyo, en su pecho, y la iba a tener calmadita, tranquila. Me guiará por sendas de justicia. Usted se puede imaginar en esos valles, esas montañas que vemos aquí, el pastor llevando a sus ovejitas por el lado, llevándolo por los lugares donde no se embarre o donde no se caiga, por el lado de los precipicios. Y ese pastor y sus rebaños, esa es la visión. David lo tenía muy claro. Dice, por amor de su nombre. Versículo 4, aunque ande en el valle de sombra y de muerte. Puede imaginarse las ovejas yendo por el valle de la muerte, por allá donde está el lugar peligroso donde se pueden perder esas ovejitas. Yo me lo puedo imaginar en este momento, y David llevando esas pequeñas ovejas por allí. Y esa es la vida que el Señor tiene. Dice, no temeré mal alguno, porque está mi pastor, está el que me defiende, porque tú estarás conmigo. Luego dice, y tu vara y tu callado. La vara era una vara, un palo con una curva en la parte de arriba, y se utilizaba para coger y sacar a la oveja del lugar donde tenía que sacarla, de allá de los arbustos donde estaba metida, donde se había perdido por meses quizás. En algunas casos las encuentran grandes con una cantidad de pelo alrededor y las traen, y otras veces la vara era para darle un buen bastonazo, quieta, no se vaya de aquí, o para defenderla. Usted puede imaginar eso en el contexto de lo que está hablando David. Dice, esa vara y ese callado me infundirán aliento. Versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando yo pienso en esto, pienso David llevándole dar agua a las ovejas, o el pastor dándoles agua, y los lobos en la noche. Y él dice, me angustian estos lobos que hay alrededor mío, pero las ovejitas están calmadas porque están siendo pastoreadas, están tranquilas. Unges mi cabeza con aceite, es algo que le ponían a las ovejas para que no les diera piojos y no les dieran ciertas cosas y no se les metieran esos animalitos en su mente. El pastor las ungía para que estuvieran tranquilas, para que se sintieran bien, para que no se enfermaran. Mi copa está rebosando. Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sí? Dijo,
voy a estar bien, este pastor me cuida. A donde vayamos, no importa donde hayamos salido, vamos a terminar en el lugar correcto. Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Francamente, estamos viendo que David se está identificando como una oveja. Qué interesante que en el corazón del hombre que era conforme a Jehová, conforme al corazón de Dios, se identificó como una oveja. Lo tenía muy claro. Y luego Dios utiliza, el mismo Señor Jesucristo utiliza ese mismo nombre para decir: yo soy el pastor de las ovejas. Lo llevo a otro texto que tenemos que conjugar para poder entender la vida del día a día de este redil y de la iglesia y cómo Dios quiere que sea. Y voy a llevarlo a Mateo 28, versículos 18 y 20. Y esa vida de iglesia que vemos allá tiene que ser conjugada, tiene que ser puesta dentro del contexto de la gran comisión. Y aquí vamos a hablar algo de lo que usted y yo tenemos que entender también para entender qué es la iglesia y cuál es el rebaño de Jesús. Mateo 28, 18, lo hemos escuchado. Mire lo que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. ¿Qué se le ha sido dado? No se escucha. ¿Qué le fue dado? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Básicamente tengo toda la autoridad, es lo que dijo Jesús. Toda la autoridad, todo está, todos mis recursos, todo lo que necesite lo tengo yo. El poder de Dios está en mí. El poder sobrenatural, el todopoderoso, lo tiene Él dentro de sí. Versículo 19: por tanto, id de hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces dice él que todo ese recurso que tiene, esa autoridad o toda esa autoridad que él tiene, no es para que a usted le vaya bien en el trabajo, aunque le va a ir bien. No es para que usted simplemente tenga un buen esposo, aunque pueda arreglar su matrimonio. Pero sobre todo es para que usted sea discípulo. El contexto de la iglesia, del rebaño de Jesús, tiene que ver con la gran comisión. Entonces quiero decirle esto: usted y yo estamos aquí para ser discípulos, y en la iglesia no va a encontrar otra cosa diferente a esa. Es para ser oveja, discípulo, oveja. No tenemos nada más que ofrecerle. Las panaderías hacen pan, las zapaterías hacen zapatos, y las iglesias hacen discípulos. Eso es lo que hacemos, los discípulos. Y usted tiene que ver, para entender el día a día de las ovejas de Jesús, del rebaño, tiene que entender: estoy aquí porque Dios me trajo a ser discípulo. Discípulo es una persona parecida a Jesús, es una persona que piense, que conozca, que sepa cómo es Jesús. Versículo 20, note lo que sigue a continuación: enseñándoles que guarden todas las cosas. Es obedeciendo. La manera de ser discípulo es obedeciendo lo que Dios dice. Es decir, soy discípulo, tengo la autoridad de Dios en mi vida para ser un discípulo, para ser parecido a Él, pero tengo que obedecer. Y entonces nos dice en la última parte del versículo 20: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la manera entonces como Jesús quiere estar con nosotros hasta el fin de los días, siendo discípulos. Entonces quiero que cojamos esos dos versos, estos dos pasajes, y hagamos una mezcla y vamos a ver lo que es, y recordemos, refresquemos cómo es el día a día de la iglesia de Jesús, cómo tenemos que ser, qué es lo que está esperando Dios de nosotros, para que cambiamos las expectativas, para que tengamos la expectativa bíblica de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces lo voy a llevar a la siguiente parte y a definir o hacer una comparación entre la vida de iglesia y el redil de Jesús, y eso nos mostrará el día a día. Y le voy a dar la primera característica de la vida de la iglesia o del redil de Jesús. La vida de la iglesia es más fácil cuando aceptamos el rol de ovejas. Quiero que lo anote, si lo está anotando allí, lo invito a que lo haga. La vida de iglesia es más fácil si usted acepta el rol de oveja. Quiero que sepa esto: el papel o a mí me resulta muy interesante que Dios haya escogido, el mismo Señor Jesucristo, el término oveja dentro de la iglesia. Escogió pastor, escogió redil, escogió unos términos que en realidad son los más bajos en la escala de las labores o de los trabajos que se hacen en una iglesia día a día. Este es el más bajo de todos, las ovejas. Me parece interesante como siempre en su dinámica, Él no escogió ser un rey, el rey de los cielos, sino que vino y se hizo pastor, se hizo oveja. Recuerde, Él pudo haber nacido en un palacio y decidió nacer en un establo. Él pudo haber gobernado con la fuerza de un ejército y decidió gobernar siendo muerto en la cruz de Calvario o recibiendo la muerte de la cruz. Él pudo hacerlo tantas cosas, pero siempre la dinámica de Dios nos muestra que Él es diferente a lo que nosotros pensamos.
que Él comienza las cosas, lo que el hombre piensa que es muy grande, Él de alguna manera nos hace cambiar ese concepto para que, como siempre, sea avergonzado lo sabio de este mundo. Y si usted no está dispuesto a ser oveja dentro del rebaño de Dios, usted no puede caminar con Dios, porque Dios está esperando gente que sea oveja. Para nosotros la oveja no lo entendemos, pero es un animal que está afuera, no comprendemos bien esto, pero es un animal de potrero para los que somos de Sudamérica, de estar en el campo. Es un animal de estar sucio, es un animal que tiene ciertas características. Y Dios dice, si quieres caminar conmigo, tienes que aprender a ser oveja. Tienes que aprender a recibir esa vida de oveja que tienes que yo te puedo ofrecer, porque si no, no puedo ser tu pastor. Quiero que vaya conmigo al Salmo 100, versículo 3. Y eso es un gran reto para la iglesia moderna, porque la iglesia moderna quiere ser importante. La iglesia moderna no quiere ser oveja. Oveja es sinónimo de algo bajo. Oveja es sinónimo de debilidad. Oveja es sinónimo de yo tengo que bajar mi cabeza y no tengo mucho que decir. Oveja es sinónimo de sujeción y de sumisión. Y Dios nos recuerda para el día de hoy o para este congreso que sin ovejas no hay pastor. Si usted no es oveja y no recibe en su corazón eso, no califica para el evangelio. No está listo para el evangelio, porque Dios está esperando ovejas. Dios está esperando gente que pueda sujetarse a Él, que lo vea como un pastor. Mire lo que dice el Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. ¿Reconoced qué? Que Jehová es Dios. La manera de reconocer que Jehová es Dios es entendiendo que Él es nuestro pastor. Mire lo que sigue a continuación. Pues Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si no entiendo que Dios es mi pastor, si yo no entiendo que la vida de iglesia se vive como oveja, yo no puedo entender cómo funciona una iglesia. A pesar de que ahora la iglesia sea vestirse muy bien, el fin de semana llegar en un supercoche, estar exitoso aparentemente, si Dios me bendice, entonces yo sí soy del pueblo de Dios. Pero Dios dice una dinámica totalmente diferente, una dinámica contraria a la dinámica humana. Entonces quiero tumbar eso que hay en su mente pensando en el glamour de la iglesia moderna. Quiero que se derrumbe ese concepto y tenemos que lucharlo porque todo está contaminado bajo ese mismo concepto. Usted lo mira y el fin de semana la expectativa es unas buenas fotos. Lo decían los chicos el fin de semana hace 2 días con la obra de teatro que hicieron. Unas buenas fotos, siempre está que sea que se pueda posturear, es que se dice, ¿no? Que se pueda mirar, que estemos muy bien. Y Dios dice, no, yo quiero ovejas, yo quiero ovejitas, gente que yo pueda gobernar. Pero para nosotros, como es algo que es de baja expectativa, digamos calaña, eso es muy pobre para mí. Yo quiero ser un rey de reyes, yo quiero ser uno de los príncipes de Jehová. Y Él dice, no, ovejas. Lo que estoy esperando es ovejas. Por eso la vida es más fácil cuando nosotros aceptamos el rol de ovejas. Lo llevo a la segunda característica de la vida de iglesia. Y la segunda característica es que esas ovejas no son perfectas. No hay ovejas perfectas. Si usted viene esperando a la iglesia, los 2 grandes errores que hay es esperar que toda la iglesia sea perfecta, que la gente que hay allá esté bien, que la gente que hay sea gente sin errores, o esperar que usted mismo no tenga errores algún día. Y quiero decirle que eso es un error muy común dentro de las iglesias, porque las ovejas son limitadas, las ovejas están enfermas, las ovejas tienen unas características que son canzonas, lloran, tienen lana. Las ovejas tienen lana abundante, se pisan entre sí, se hacen caca, se orinan. Esta cuestión de ser pastores no es una cuestión de glamour, es una cuestión de tratar con las ovejas, es una cuestión de tratar en el día a día con esas ovejas, y esas ovejas son imperfectas. Si usted espera, le voy a dar 3 razones por las cuales la gente piensa que la iglesia debe ser perfecta. La primera es irreal. Es una razón irreal. ¿Por qué? Porque no existe iglesia. Si usted va a buscar a todas las partes, si usted dice yo no voy a congregarme, no voy a hacer no voy a caminar con Dios hasta que no vea las ovejas perfectas, quiero decir que usted nunca lo va a encontrar. Eso es irreal. La segunda es inmadurez. La razón, o una de las razones en las que entendemos que una persona es madura, es cuando sabe sus limitaciones. Usted tiene que saber sus limitaciones como oveja.
Usted ha tenido problemas, va a colocar problemas. El día a día de la oveja es complicado, no es una vida perfecta, no es una vida de postureo. Y el legalismo hace que las ovejas aparentemente parezcan ser perfectas, pero no. Las únicas ovejas perfectas que hay, ¿saben cuáles son en un redil? Las que hay en la tienda a la salida. ¿Saben por qué son perfectas? Porque son de plástico, no son verdaderas. Ahí las ovejas de plástico, las que parecen ser perfectas a toda hora, esas son las ovejas que el mundo está vendiendo. Pero las ovejas del Señor del redil son supremamente complicadas y son limitadas, y son ovejas que tienen una cantidad de problemas. Por alguna razón nosotros pensamos que no debemos de tener problemas, pero Él dice: yo tengo un rebaño, yo no tengo un concierto, yo no tengo un grupo de gente que sea el VIP, yo tengo ovejas. Lo que yo tengo, lo que Jesús tiene, son ovejas. Y vaya conmigo lo que dice Ezequiel capítulo 34 versículo 16. La iglesia está llena de ovejas extraviadas, con problemas, se pisan, hay que trasquilarlas. Mire lo que dice: cómo parece a los ojos de Dios sus ovejas o su redil. Dice: yo buscaré la oveja perdida. ¿Cómo es la oveja? Perdida. La haré volver al redil. La descarriada. ¿Cuál? La descarriada. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Los apacentaré con justicia. ¿Sí? Piensen eso. El rebaño de Dios tiene ovejas complicadas, ovejas enfermas. Y le voy a decir una característica de las ovejas: ovejas locas. No lo quiero ofender, pero el rebaño de Dios tiene ovejas locas. Hay ovejas que queremos ser como Dios. Ustedes se imaginan un rebaño y cada oveja queriendo ser como el pastor. Ahora yo soy el pastor. Otras se piensan, son egoístas. Yo me imagino esas ovejitas allá en su corral, en su potrero, en su establo, o en el redil, pues, que le llaman, peleando las unas con las otras. Esa es la característica de la iglesia. Yo lo veo, es que me lo imagino y veo cómo las ovejas pelean una con la otra. Le da rabia la una con la otra, la muerde, la patea, le hace pis, le hace caca. Todo es una cosa que tienen las ovejas en el día a día. ¿Por qué? Porque las ovejas son complicadas. Las ovejas están enfermas. Usted es una oveja enferma. Ayer lo decía Belén, que tenemos parte de lo que es prácticamente satánico en nuestros corazones. No nos lo podemos ni quitar. ¿Usted se imagina el día a día de la iglesia, de las ovejas? Es desordenado, no es normal. Si usted está esperando un rebaño correcto, perfecto, que no tenga ninguna falta, se equivocó de iglesia. Usted lo que está buscando es una religión, y aún allí no lo va a encontrar. Pero la oveja del Señor es enfermiza. La oveja del Señor hay que vendarla cada rato. La oveja del Señor hay que llevarla. La oveja del Señor hay que quebrarle muchas veces las piernas. Esa oveja muchas veces hay que sacrificarla. Vaya conmigo a primera de Pedro 2:25 y mire lo que dice. Antes eran, ¿cuándo? Eran como ovejas que andaban descarriadas. Quiero que siga con la palabra, o mire la palabra descarriadas. Pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Ahora quiero que piensen esto. Ahora que venimos al redil, Dios dice: yo voy a cuidarle su alma. Mi propósito, el propósito de la vida de iglesia, es cuidar el alma del creyente, es cuidarlo. ¿Y por qué el alma? Porque el alma lo que más enloquecido está. ¿Cuántas veces pensamos tan diferente? Lo decía Fabio, pensamos tan mal de nosotros. Miren esto, somos ovejas, pero nos sentimos como perros muertos. ¿Sí? Somos ovejas locas. Un día queremos una cosa, otro día queremos otra. Otro día no sentimos el amor de nuestro Dios. Otro día estamos mal, otro día estamos mordiendo. Otro día estamos tratando de escaparnos. Otro día estamos en crisis. ¿Por qué? Porque las ovejas del redil del Señor verdaderamente es oveja enferma, es una oveja descarriada, es una oveja que se pierde, es una oveja que se sale, del lugar donde tiene que ir y pasa meses enteros, se va y la encuentra por allá años o meses después, lejos, a kilómetros de distancia, la encuentra el pastor por allá engarzada en una situación, metida, se perdió por alguna bobada, se perdió la oveja. Ven corto las ovejas a corta distancia. ¿Cómo nos compara el Señor con estos animales, no? ¿Está usted dispuesto a compararse con un animal de estos? ¿Es usted parte de este rebaño? Lo llevo entonces a la tercera verdad. La tercera verdad es que en la vida de iglesia el redil también tiene un portero. Quiero llevarlo a esta verdad un momento. El
el Señor nos habla que el Señor Jesucristo nos habla que Él es el pastor de las ovejas y nos habla de que cada redil tiene un portero. El portero de esta iglesia es el Espíritu Santo. El portero decide quién entra y quién no entra. Usted y yo no decidimos. Usted no es el portero, usted no es el pastor. Yo no soy el pastor, yo no decido quién entra y quién no entra. Yo no escogí la gente con la que teníamos que estar. Yo me aterro muchas veces en Londres y lo enseño en las personas que vienen a conocer o que nos conocen por primera vez en la iglesia, y le enseñamos que Londres en un punto hace como 10 años tenía 80 iglesias, y yo le pregunto al Señor: ¿por qué me escogiste para que yo estuviera en esta iglesia? ¿Por qué esta? ¿Por qué no una de las 80? Hay otras iglesias que son buenas, son magníficas, pero es el mismo portero de la iglesia quien pone a cada persona alrededor, y lo puso por una razón. Lo puso para pastorear su alma. Lo puso con las personas que están alrededor. A algunos de ustedes les molesta la persona que está alrededor, y Dios dice que Él es el portero que puso esa persona al lado suyo. Vaya conmigo a la escritura y mire lo que dice Juan 10, versículo 1 y el 3. Dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Está hablando de cómo funciona el redil, lo está describiendo. Versículo 3: a este abre el portero. ¿A este abre quién? El portero. El portero es el que dice qué cosas se dan y qué cosas no se dan. Es el que dice si la oveja hay que sacrificarla o no hay que sacrificarla. Es el que muestra y dice: entró una oveja hoy, entró otra mañana. Esa es la labor del portero. Dice: y es usted para decir qué se hace aquí, qué no se hace. Y yo me lo pregunto: ¿quién soy yo? Dentro de nosotros los que estamos aquí, que algunas tomamos algunas decisiones, nos preguntamos: ¿quién soy yo para decir qué? Si es, aquí el que manda es el Espíritu Santo. Y muchas veces pone unos parones, y otras veces sigue, y otras veces muestra el camino. Entonces la vida de iglesia está guiada por el portero, y el portero es el Espíritu Santo, el que está en la puerta entrando y definiendo. Lo llevo entonces a la cuarta verdad. La cuarta verdad es que la vida de iglesia tiene un pastor principal. Quiero que se detenga a pensar en esto. La idea y la función de ser pastor o del pastor es un deseo del Señor Jesús. No es un deseo de nuestros pastores principales. Él fue el que dice: hay un pastor principal, y Él es el que dice esa función y es el que la define. Algunos de ustedes quisieran estar en un ejército, quisieran estar en una escuela, quisieran estar en un grupo de fútbol, pero Dios dice: usted no está en ninguna de esas cosas, usted está en un rebaño, y lo que se espera de usted es que entienda cómo es el rebaño y que desee vivir el rebaño de Jesús. Dios no está esperando otra cosa. Y si nos salimos de este contexto, los jóvenes que ponían aquí la voz y toda la cuestión, y que tienen ese deseo porque las cosas sean más novedosas y en todo lo que hacen, quiero que sepan: es un rebaño. Hay ovejas, esto es simplemente ovejas. Dios no tiene otra expectativa con nosotros. Somos ovejas de su prado. Nosotros no nos hicimos, Él es el que decide, y le plació que la iglesia se parezca a un rebaño. Entonces en su mente tiene que venir esa nueva, quitar esa distorsión que está pasando, y vuelva a repasar esa figura: estoy en un rebaño. No estoy en un colegio, no estoy en una Google, no estoy en Amazonas, no estoy en una gran compañía. Estoy en un rebaño. Es el rebaño de Jesús, y es un gran rebaño. Amén. Dele un aplauso gigantesco a Dios, por favor. ¿Sí? Note lo que sigue a continuación. Entonces nos dice en primera de Pedro 5:4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Quiero que circule o que mire esas palabras muy claramente. El príncipe de los pastores. Él es el príncipe. Nosotros no somos los príncipes de los pastores. Nosotros no decimos: nadie puso a Enrique, lo puso Dios. A mí nadie me puso en Londres, me puso Dios. Y le cuento una cosa: ni siquiera pensé que nos fuera a poner. Hay un príncipe que está haciendo las cosas. No piensa que eso está llevado por el ser humano, aunque Dios, vamos a verlo a continuación, algo muy especial, pero es el príncipe. Y note lo que dice acerca del príncipe de los pastores: y vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Sí? Cuando venga el príncipe de los pastores, cada uno va a recibir de acuerdo a su trabajo. Oveja amada de esta casa, siga trabajando fuerte, siga intentándolo. Cuando venga el príncipe de los pastores, él sabe cómo está trabajando usted.
Él sabe qué está pasando, Él sabe sus dificultades. Él sabe, Él es su pastor, es el que cuida su alma. Él es el que dice: lo llamé para que descansaran conmigo. Él es el pastor. Él es el pastor de su alma, es el que lo desea, el que lo ama. Entonces lo llevo a la quinta verdad. La quinta verdad es que la vida de iglesia tiene pastores delegados. La vida de iglesia tiene ¿qué? Pastores delegados. Ahora, quiero que piensen esto y lo voy a llevar a esta definición muy importante. Quiero que me ayude con esto y quiero que se imagine. La iglesia, el rebaño de Jesús, en el rebaño de Jesús, los ovejas se vuelven pastores. Nosotros no hemos dejado de ser ovejas. Son ovejas pastores. Tenemos las mismas circunstancias, las mismas dificultades de todos, pero Dios escogió. Es el Señor quien escogió que en su rebaño hubieran pastores. Y de repente, imagínense, de todas las ovejas coge un pastor, una oveja, y le dice: yo quiero que me ayudes y me representes con los demás. No es gente perfecta. Somos ovejas que Dios nos dice y nos delega funciones. Tal como ustedes y como yo, todos estamos en el mismo barco, ¿sí? Y nos ha delegado esas funciones. Por eso el ser pastor, más que un título, es una función. Más que un título, ser pastor es una función. ¿Y cuál es la función? Cuidar. Le voy a contar algo. No hay nada glamuroso en ser pastor. Bueno, esta camisa me la puse hoy para estar más decente con ustedes, ¿no? Intenté subirme. Muchas gracias. Y algunos de ustedes en la iglesia moderna, ser pastor tiene que tener músculos, tiene que tener unas gafas bien guapas, tiene que tener un carro, pero no hay nada de glamuroso al estar en el potrero. ¿Qué hay de glamour? ¿Caca de las ovejas? ¿Una pierna quebrada? ¿Lo horrible que huelen las ovejas? Mientras que uno lucha con la vida interior personal, que somos ovejas. Los pastores, todos los que están aquí, saben que no hay nada de glamuroso en ser oveja, oveja llamada pastor. No hay nada. Este mundo nos está diciendo: cambien, piensa que sus pastores son como dioses. Y entonces hay dos errores. Uno, los pastores queriendo ser como dioses, y las ovejas creyendo que los pastores son dioses. Y no somos simplemente ovejas como ustedes, que Dios les ha delegado una función de cuidar y pastorear. No somos otra cosa más. Por eso usted tiene que acabar aún con la idolatría que tenemos en el corazón por los pastores. Los pastores no somos dioses, somos ovejas que hacen funciones de pastores, simplemente. Y eso tiene dos cosas. Uno, espere lo que es. No espere más allá de lo que es. Muchos dicen: no, los pastores, el problema de los ídolos es que los ídolos los ponemos tan arriba que cuando nos fallan los ídolos nos castigan en nuestro interior. Y entonces quedamos mal. Y algunos vemos que los pastores tienen que ser perfectos. Y no, son simplemente ovejas. No somos otra cosa más, con problemas por dentro, problemas por fuera. Esos somos los pastores. Pero a Dios le ha placido que ellos vivan en esa función. Y yo le quiero decir una cosa: los únicos pastores de la iglesia no son los principales. Usted tiene pastores que cuidan el rebaño en su semana a semana en su célula. Esos son pastores que Dios ha puesto. No los pusimos nosotros. Dios no los pone a nosotros para que nosotros los guiamos, pero realmente quien los ha puesto a cuidar su alma es el mismo Señor. Esa es su labor como pastor, ¿sí? Por eso es clave que usted entienda, y que los pastores que están aún en células, que entiendan que la visión de Dios es que cada vez más esos ovejas que Él quiere que sean como pastores, que cumplan funciones de pastores, se parezcan más a Jesús. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Parezcase a Jesús. Imagínense, el pastor se va y le dice a 3 o 4 ovejas: ovejas, háganme el favor, cuídenme al resto de las ovejas. Eso somos. Por eso el esfuerzo tan grande nuestro de parecernos cada vez más a Jesucristo. ¿Cómo me parezco más yo a ti, Señor? ¿Me estoy pareciendo algo? ¿Me parezco más al pastor principal? Vaya conmigo a Jeremías capítulo 3, 15. Y os daré pastores según mi corazón. Y note la palabra: os daré pastores. ¿Quién va a dar los pastores? Dios. Dios es el que da el pastor que usted necesita. Hace años escuchaba una anécdota de Emma hablando de una oveja que le dijo: ¿por qué eres tan dura conmigo? Y ella dijo: porque tú necesitas pastores duros contigo.
el pastor que usted tiene es el pastor que le ha tocado. He encontrado también otras personas que me han dicho: es que mi pastor es muy flemático, mi pastor no habla, la persona que me dice esto y yo no me exige. Ese es el pastor que usted necesita. Algo tendrá que sacar Dios de su vida estando bajo ese pastor. Entonces quiero que se detenga a pensar en las personas que están en autoridad con usted, sobre usted. Eso los colocó Dios, pero son ovejas como usted, común y corriente, que se están preparando cada vez más para parecerse a Dios. Mira lo que dice la siguiente parte del versículo. Dice: les daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Los pastores tienen que apacentar con ciencia y con inteligencia. Y si usted hoy es pastor de una célula, tiene que entender que es ciencia e inteligencia. Tiene que entrar en este pastorado, como decía la pastora Holland, con madurez y entender y retomar y pasar y tener crecimiento interno cada vez más parecido al de Jesús, o más parecido a Jesús. Y note lo que dice Hebreos 13 versículo 17. Obedeced entonces, dice el Señor, a esos pastores y sujetaos a ellos, porque esas ovejas pastores velan por vuestras almas. El trabajo de nosotros es cuidar sus almas. El trabajo de nosotros es corregirlos, es amarlos, es ajustarlos, es llamarle la atención, es formar el carácter, es estar con ustedes en los momentos de dificultad. Pero dice: esos tienen que cuidar sus almas, quienes han de dar cuenta. Y nos toca dar cuenta de ustedes. ¿Y sabe qué? Qué difícil es dar cuenta con alguien que no lo quiere a uno, o alguien que es imposible y que le hace la vida de cuadritos. Y cada uno tiene en su iglesia una persona que es conflictiva y que quiere dañar el redil y que muerde una oveja a la otra y que hace esto, o que se para, o que se quiere perder, o que simplemente le da por hacer cosas que no debería hacer. Y uno es intentando pastorear, pero qué difícil son esas ovejas. Recuerde, la vida de iglesia tiene, la vida del rebaño de Jesús tiene 3 o 4 personajes también, que son las ovejas, los cabritos, las cabras y los lobos. Y hay muchos en la iglesia, en el rebaño de Dios, que son cabras. Son gente que es rebelde, gente que quiere poner problema en todos los momentos de la vida de iglesia. Y eso nos está dañando el redil. Tiene que hacer algo con su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo el trabajo y somos ovejas que estamos haciendo el trabajo con ustedes para poder cuidar sus almas, y luego nos tocará dar cuenta de cada uno de ustedes. Y Señor, ¿qué pasó con este? Miren, usted no se imagina cómo es la vida del pastor, que estando sentado allí, a mí se me vienen 3 y 4 ideas durante la predicación. Esto lo necesito para esto lo necesita esto lo necesita este. ¿Y qué pasó con este? Y la mente no para de pensar en las ovejas, porque ese es el trabajo que hacemos, ese es el trabajo del pastor. Cuando uno llega a su casa, está todavía conversando de lo que decían le tocaba a Becky y a Guille pensar, y yo, ¿cómo están hablando de las ovejas? Recibí la llamada de la una y de la otra. Eso es el rebaño. Y si usted no quiere este rebaño, entonces no califica para la iglesia. Este es el rebaño, qué pena. Así quiso salvar Dios y no tiene otra manera de salvar. No tiene la Universidad de Harvard, no lo tiene a usted en el glamour del mundo. Dice: quieren ser salvos, entren como ovejas, entren, sean capaces y valientes de entrar a este redil. Le sigo leyendo. Dice: para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Versículo 18: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. La gran mayoría de pastores que yo conozco están intentando hacerlo bien. Y yo creo que los pastores Holland lo saben, que tiene que ver con muchísimos pastores. Casi la gran mayoría de pastores están intentando hacer su trabajo. Y en la iglesia, en la célula, hay gente que me pregunta y me dice: es que mi líder no me quiere, mi pastora no me quiere, la pastora. Y digo: eso no es cierto. ¿Cómo va a ser cierto si yo los veo sufriendo, orando, pensando, analizando, intentando todos los medios posibles para que esa oveja esté bien y para que esa oveja pueda crecer en Cristo? Pero qué raro, aquí ¿cómo se llama? Los pájaros le tiran las escopetas y le continúan diciendo continuamente a los pastores: no, es que ustedes no nos quieren, no nos aman. Es una guerra. Usted no tiene esa guerra en su casa, pero cuando viene a la vida de iglesia sí la tiene. ¿Por qué no perdona a su papá y a su mamá? Dios le ha dado pastores para que lo cuiden, no haga el trabajo más difícil. ¿Sí? Entonces este año continuemos siendo una iglesia, un rebaño de Jesús que se va a dejar cuidar. ¿Por qué le voy a poner problemas? Nosotros le hemos tenido que decir a algunos discípulos: no me digas eso, yo no soy tu papá, yo no soy tu mamá, no me cobres una cuenta que le estás cobrando hace tantos años a tu infancia. Yo estoy aquí para cuidarte y he recibido este llamado y lo voy a hacer hasta el final, pero necesitas dejarte trabajar en tu alma.
Y oigan eso, cabras, porque es muy importante. De verdad, usted sabe que el que continuamente le está dando el pulso al Señor. Entonces, déjenme lo llevo a la siguiente verdad acerca de la vida de iglesia. La vida de iglesia, como la vida del redil, funciona solo si se vive bajo el principio de autoridad. No voy a repasar lo que dijo Emma, pero quiero decirle que la mayor amenaza que expresó Jesús cuando habló de las ovejas fue el ataque contra la autoridad. No fueron los romanos, no fue el hambre, no fue la persecución, fue la amenaza contra la autoridad. ¿Y sabe por qué? Porque es lo único que acaba con un rebaño. Usted se puede imaginar el día que ese pastor va con sus ovejas por medio de los valles, por medio de las montañas, y de repente vamos a pasar un río, no hay ningún problema, el pastor la levanta, la pasa, sigue adelante. No importa, se quedó engarzada la ovejita en algún lugar, el pastor la coge, la levanta, la lleva, hay que disciplinarla, la lleva. Pero el día que ahí se rebelan las ovejas contra el pastor y falta la autoridad, quiero que sepa que ese día su oveja y Dios no puede hablar. ¿Por qué? Porque la oveja no quiere comunicación con el pastor. Le voy a decir una cosa en pocas palabras. El Netflix del cielo se llama el principio de autoridad. ¿Lo quiere anotar? El Netflix, el único canal donde Dios habla a las ovejas y a la iglesia, es el canal de autoridad. No habla por la CNN, no habla por la Fox, no habla por TV española, no habla por ningún otro canal. El Netflix de Dios es la autoridad. Amén. Dele un aplauso a Dios. Venga. Mire lo que dice. Mire lo que dice Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Es interesante, heriré al pastor. Mire, usted tiene un hogar, una compañía, si no tiene el principio de autoridad claro, esa compañía está claramente inclinada a fallar en cualquier momento. Va a ser un caos. Lo mismo en la iglesia. Esto no funciona sin autoridad. ¿Por qué? Porque Dios dijo que esto, como Él es el pastor principal, Él se va, deja otras ovejas encargadas como pastores. Esas ovejas tienen que estar continuamente con ellas, y la única manera de ser guiados es estar en comunicación con el pastor principal. Y si usted no está en comunicación con el pastor principal, la oveja no sabe a dónde ir. La oveja se queda sin comunicación. Dios no va a hablar con nadie más. Dios no habla con rebeldes. Dios habla a través del principio de autoridad. Eso es lo único que va a utilizar. Por eso el principio de autoridad es esencial en toda la iglesia, pero es esencial en su casa. Intente cambiar los roles de su casa. Deje que el marido haga el rol del papá, la mamá, el hijo haga el rol de los padres. Es un caos. No va a poder levantar un hogar. No está diseñado. La única manera en que funciona una iglesia, un redil, es a través del principio de autoridad. El pastor le dice a las ovejas: sigan, y las ovejas simplemente siguen. El día que no quieran seguir, se daña el principio de autoridad. Entonces se daña la vida del redil. Entonces quiero que piensen eso unos segundos y deje que eso entre a su corazón y analice cómo es su relación con la autoridad. Si usted está en esta iglesia, necesita amar ese principio de autoridad. ¿Quiere ver a Dios? Habla el Netflix de Dios, la autoridad. No hay otra manera. Todas las series de Dios están a través de la Netflix de Dios, que es la autoridad. Piensen eso unos segundos, por favor. Piense cómo está el amor a la autoridad. Piense cómo está su relación con la autoridad. ¿Es usted capaz de seguir siendo oveja estando mal con la autoridad? Aproveche unos momentos para decirle: deje de ser cabra y sea oveja. Necesita sujetarse. Estamos dispuestos a limpiarlo. Estamos dispuestos a quitarle toda la lana que tiene por encima. Estamos dispuestos a limpiar inclusive muchas veces todo el daño que está hecho, toda la caca y el pis que hay. Pero necesita usted entrar bajo el principio de autoridad. Lo llevo entonces a la siguiente verdad. La vida de iglesia funciona porque hay comunión en el redil. No puede haber iglesia, y esto es lo que decía Belén, si no hay comunión. ¿Y por qué es un elemento esencial? Porque es que hay que estar unidos. ¿A quién? Al pastor de las ovejas. Esto no se trata ni siquiera si estamos unidos entre uno y otro. Esto se trata de estar unidos con el pastor de las ovejas. Y si estamos unidos con el pastor de las ovejas, sí o sí vamos a estar unidos entre nosotros. Mire lo que dice. Y aquí hay una parte muy interesante de aprender acerca de esto. Mateo 9:36.
Mire, las ovejas están cuidadas porque están dentro del rebaño, no porque están divididas. Inmediatamente en el momento en que una oveja se sale del rebaño, se sale sola por un lugar a otra parte, ese momento esa oveja no queda cuidada por el pastor. El pastor no la puede ver. Lo que pasa es que hay ovejas tontas que creen que son capaces de hacerlo todas, o somos tontas que creemos que somos capaces de hacerlo. Es el conflicto mental que tienen las ovejas, o que tenemos las ovejas. De repente estamos al lado de los pastores, estamos en el rebaño, y yo digo, yo puedo ir solo. Y hay ovejas inclusive que dicen, venga, 3 y 4 ovejas sigan conmigo y vamos a alejarnos, y yo las guiaré, aunque yo miro solamente 1 metro, y de repente todas las ovejas quedan en un precipicio quedadas. Esa oveja muchas veces es la rosca. Esas ovejas, ¿sabes quiénes son? Sus familias. ¿Piensa usted, hombre de hogar, esposo, que puede seguir usted solo, separado del pastor principal, y puede hacer un gran rebaño de su casa? No lo puede hacer, es imposible. Usted no puede hacer un rebaño dividido de Jesús. Y Jesús nos dice en Mateo 9:36, mire cómo ve Jesús la dispersión de las ovejas. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Mira, piensa en esto, tuvo compasión, tuvo tristeza de ellas, tuvo dolor por ellas. Y note por qué tuvo ese dolor. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas. Vio ovejas divididas. Saben, nosotros vienen a la iglesia y uno ve hay veces ovejas que se salen del lado de uno y le duelen. Y uno dice, qué pena. Es que no son capaces. ¿Cómo van a levantar sus vidas? ¿Cómo van a levantar sus hogares? Estas ovejas están dispersas. Y le dolió. Lo que le duele a Jesús es la división. ¿Y sabe por qué le duele? Porque no puede protegerlas. ¿Cómo lo va a proteger si están dispersas del pastor? Y mire lo que dice a continuación. Dice, están dispersas como ovejas que no tienen pastor. La unidad viene de tener pastor. La unidad viene de estar unidos en el corazón con el corazón de Dios. Por eso es que usted ama al pastor. Usted se puede imaginar a esa ovejita amando a ese pastor, oliéndolo, deseando a ese pastor, estando al lado de él. ¿Cómo se va a querer ir para otra parte? Pero cuando esa oveja comienza a estar en división y comienza a salirse de ese gran rebaño, ese pastor dice, me duele esa oveja, y es capaz de dejar las 99 por la que se fue. Pero ¿por qué se fue la número 100? Por problemática. La número 100 no se fue porque Dios la mandó. La número 100 se va porque es problemática, porque es una oveja que quiere dividirse, es una cabrita. Y entonces el pastor tiene que dejarlas a todas preocupado. Dijo, voy a intentar a ver cómo resuelvo para rescatar a esta oveja. Y esa es la vida de nosotros como iglesia. Todos los días los pastores están rescatando ovejas. Van llamando y diciendo, mira, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? ¿Y por qué la están rescatando? Porque no se están uniendo, porque están divididas en su corazón. Y como están divididas en su corazón, pues ¿cómo las va a guiar? Están desamparadas. Entonces piense, ¿cómo está su corazón frente a la unidad? Vuelva y replantéese lo que Belén estaba diciendo. Y lo encontramos de muchas maneras. Lo intentamos decir de muchas maneras, desde el púlpito, desde la pastoral, desde el momento en el que nos estamos ustedes con comer. Mire, lo más caro que tiene esta iglesia, vuelvo a decirlo y lo repito y no quiero que se me olvide, no es ni siquiera el local que tenemos, no son las tierras. Lo más caro que tiene esta iglesia, lo más costoso que hay, es la unidad. La unidad es lo más importante y lo más valioso que usted tiene en su matrimonio. Tenga mucho dinero y esté dividido con su esposa, su casa es un desastre. No tenga dinero y únase con su esposa y su vida es un éxito. Lo mismo es en la iglesia. Por eso usted tiene que mirar cómo unirse. Y unirse es una decisión. Eso es algo que tiene que estar en su corazón. Es una decisión. Me uno a esta iglesia, me uno al espíritu de esta iglesia. No es una cosa de hablar, es una cosa que hay aquí en el corazón. Amo lo que tú amas, tu Dios será mi Dios. Piensen en eso unos segundos, ¿sí? Deje que el Señor lo ponga en el lugar en su corazón, ¿sí? Lo llevo a la octava verdad. La vida de iglesia tiene ovejas que no son del rebaño. Este es el redil de año a año, de semana a semana, uno se encuentra ovejas con tantas características. Y muchas veces esas ovejas son porque no han encontrado buenos pastores, porque han pasado varias cosas y vienen de otras iglesias. Y yo sé que aquí tenemos ovejas que se han saltado de otros lugares. Y ahí también tenemos ovejas que han pedido a sus pastores entrar en un momento, y porque aquí reciben
pastos delicados, porque aquí pueden beber de las aguas, porque Dios nos ha dado esos regalos a nosotros en este redil. Este redil es muy bueno, todo el físico y el espiritual es un buen redil. Pero hay ovejas que vienen de otras partes y tienen que saber por qué están acá, y tienen que saber si están temporalmente, y tienen que saber las reglas del juego de este redil. Es muy importante, porque usted puede dividir y hacer un caos. Mira, hay gente que viene de otra iglesia y dice me encanta, y no venir con el corazón correcto. Y lo importante es que usted sea del lugar donde Dios quiere tenerlo, no el lugar donde usted quiere estar. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 6. Y miren, se saltan muchas veces porque no tienen pastor. La característica es que no oyen a su pastor. Y pienso que ese es uno de los problemas de las ovejas de otros rediles. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 34, dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a los débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la pierna quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor. ¿Andan cómo? Errantes. Quiero que piensen eso. Nos vamos a encontrar que van a venir, y hay veces la gente viene a nuestras iglesias y dice me encanta esta iglesia. Yo les digo, en 2 años tú encuentras los mismos problemas de la iglesia donde vienes. No somos mejores, no es un rebaño mejor. Esto es un potrero, tiene todo, tiene todas las características. Y aquí no somos mejores ovejas, no tenemos mejores pastores que en otras partes. Pero necesitas estar acá si quieres estar con el corazón correcto. Pregúntale a Dios. Y hay gente que se va de vuelta a sus ovejas, a su rebaño, y se tiene que ir de vuelta a su rebaño porque no pertenecen a este rebaño. Y yo no sé si es el caso de algunos de los que esté acá. Y hay gente que me ha dicho yo quiero pasarme de iglesia, me gusta esta. No se preocupen, 3 años, 4 años usted va a encontrar problemas en esta iglesia también. Muchas veces los problemas es que los pastores no los apretaron, no los enseñaron, no los formaron como tenía que ser en el carácter, y esas ovejas se rebelan. O muchas veces esas mismas ovejas no se dejan formar por los pastores, y entonces comienza un tráfico de ovejas para todas partes. Y eso no es glamuroso, porque estamos aquí, Quique Pavón. Pensamos que esta es mejor porque está Quique Pavón. Hay gente que me dice yo quisiera estar en la célula del pastor, y estoy totalmente seguro que no pastoreo, que hay muchos en la iglesia que pastorean mejor que yo. Están pastoreando 3 o 4 personas, 2 o 3, está mejor. Yo tengo 10 o 12. ¿Y por qué piensan? Porque estamos distorsionando la iglesia, y la vida de iglesia es una vida de ovejas. Es una vida de ovejas, no es otra cosa. Por favor, derrumbe esa cuestión glamurosa en la mente de esta iglesia moderna del siglo XXI, porque es la iglesia de la Odisea, la iglesia que se va a ver y que va a pensar que es rica, y mentiras que es la más pobre de todas. Es la más organizada, pero es la más desorganizada espiritualmente. Es la peor iglesia de toda la historia que ha habido, es la que estamos viviendo. Por eso usted y yo nos sentimos tentados, y vuelvo y digo, a veces hasta como pastor, pero ¿cómo me presento mal? Tengo que estar bien. ¿Sabe lo que es el fin de semana? Levantarse y pensar qué nos vamos a poner el día de hoy. Pero no me imagino yo en el circo romano, aquellos que están muriendo en ese momento, ¿qué me voy a poner el día de hoy para morir? Sin embargo, si las mujeres de esa época, las creyentes de esta época, vienen vestidas guapísimas, súper hermosas, aparentemente es porque vienen como una pasarela. Y los hombres quieren estar así, todos bien puestos. Se nos está perdiendo. ¿Y dónde está el corazón de Jesús? ¿Dónde está el corazón de oveja? Somos ovejas locas del rebaño de Dios, y Dios tiene que volver otra vez a colocar esa cordura, porque estamos cerca del pastor de los pastores. Y yo creo que es lo que está haciendo Dios a través de todo esto que estamos hablando, a través de lo que Dios quiere poner en su corazón. Vuelvo al pastor y vuelvo al redil. Vuelvo a ser del rebaño de Jesús. Odie ser de la iglesia moderna. Ame ser oveja. Queremos ovejas. Queremos ovejas.
Vaya conmigo a la novena verdad. La novena verdad es que la vida de iglesia tiene lobos también vestidos de ovejas. Le decía que en la Biblia encontramos esos tres personajes que están relacionados con las ovejas: aquel que es cabra, aquel que es lobo vestido de oveja. Y yo llegué a una conclusión, no sé si es una conclusión muy correcta, pero llegué a esa conclusión hace un par de semanas y pensé: muchos de los que son lobos vestidos de ovejas no saben que son lobos. Muchos, vuelvo a repetirlo, muchos de los que son lobos vestidos de oveja ni siquiera saben que son lobos, y hacen un daño tremendo a las ovejas que están a su alrededor. Cuídense, porque las ovejas en el redil hay gente que le va a hablar mal, hay gente que le va a dar algo y que va a hacer y va a destruir, y usted tiene que cuidarse de eso. Y eso se cuida cuando usted está unido al redil que tiene que hacer. Pero también hay una conclusión a la que llegué: que no solamente hay lobos vestidos de oveja, sino que hay cabras vestidas de oveja. Anote ese término: cabras vestidas de ovejas. Es decir, ovejas rebeldes o cabras rebeldes que se hacen pasar por simplemente ovejitas del rebaño de Dios. Y en las dos encuentro el mismo problema: cómo convertirse en una oveja. Y saben, tiene que haber un milagro, el nuevo nacimiento. Si usted identifica que usted es lobo vestido de oveja, le voy a decir que el portero está muy pendiente y que hay ovejas, o que el lobo también se mata. Pero al mismo tiempo quiero decirle que es tiempo de pedir un milagro a Dios, que lo hagan hacer de nuevo. ¿Y cómo se da usted cuenta? Por los frutos los conocen. Si usted donde está solamente por el problema, pregúntese si es lobo o si es cabra. Pero si usted quiere estar en este rebaño, dígase a sí mismo entonces: Señor, yo quiero ser oveja. Y péguese al pastor. Usted se puede imaginar, no, usted no quiere perder el olor del pastor principal, no del pastor de la ciudad. Porque mire, le voy a decir, ¿sabe? Los predicadores, ¿saben quiénes somos? Simplemente pequeñas ovejas que vienen, y a Fabio le tocó la vitamina A Enrique la vitamina B, a Emma la vitamina C, a mí me toca la vitamina D, F, no sé qué. Los pastores Holland vienen a colocarnos una inyección contra los huesos. Esa es la vida de iglesia. Pero como son tan locas las ovejas, nos sentimos como: uy, ya viene, uy, viene el pastor, me va a colocar zinc, me va a colocar una vitamina B, vitamina D, uy, ahí viene, y es el mejor de todos. Porque son ovejas locas del prado de Dios. El rebaño de Dios es un rebaño para sanar de la salud mental. ¿Cuántos de nosotros pensamos que somos mejores que los demás? Ovejas locas, dijo una oveja que piensa que es mejor que la otra oveja. Es una oveja pensando, dijo: yo soy mejor con esta porque hago esto, esto y esto. Lo que decía Enrique esta mañana acerca de los dones. Oh, qué mal nos ha hecho el enemigo cuando no hay diferencia entre ustedes y nosotros. Los pastores que nos acompañan de México, saben, vuelven a su redil. Yo vuelvo el lunes o el martes al redil. Allá me encuentro otra vez con la paja, allá me encuentro otra vez con las ovejas, allá me encuentro con la pierna quebrada. Y el fin de semana una oveja loca critica porque me llevaron un café. Digo: ve, al pastor principal, ese es. Y uno dice: pero si simplemente soy una oveja que estoy haciendo funciones que me delegó el pastor principal. Esa es nuestra vida de ovejas, tan sencilla, tan común, tan natural. Esa es la imagen de iglesia que Jesús tiene en su corazón. Mire lo que dice Mateo 17:15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y yo diría: guardaos de los que se visten como ovejas, pero por dentro son cabras rapaces. Entonces quiero que se detenga en este momento a pensar. Pida un milagro. Vamos a entrar en esta nueva etapa, en este nuevo año, pidiendo: Señor, quiero ser parte de las ovejas, quiero entrar en el redil. Simplemente quiero seguirte. Él sabe por dónde nos va a conducir en los siguientes años. Él sabe cuando estemos en el valle de la muerte. Él sabe cuando estemos pasando por el precipicio. Él sabrá cuando estemos pasando por el agua. Él va a poner al frente de nosotros esa agua en medio de nuestros angustiadores, porque Él es el buen pastor, es el príncipe de los pastores.
Anhele ese momento, anhele ese cambio. Lo llevo a la última verdad y cerramos con esto. En la vida de iglesia siempre tiene que haber espacio para las ovejas recién nacidas. Y la verdad es que muchas de las ovejas, siempre que están en el redil, están mordiendo a otras. Muerden a la una, muerden a la otra, muerden al pastor. ¿Y quién va a querer estar con ovejas tan complicadas? Viene otra ovejita nueva que están haciendo de nuevo. ¿Y cómo va a entrar? No va a poder entrar. No va a querer, se va a querer ir a otro redil. Pero si encuentran unas ovejas, el grupo de alabanza si quiere me puede acompañar. Si entran otras ovejas que están enamoradas de su pastor, van a querer oler a ese pastor y lo van a seguir y van a estar enamoradas de ese pastor. Por eso la iglesia marca el ritmo de qué ovejas vienen. Son sus amigos los que vienen, son sus hermanos los que vienen. Pero si vienen y ustedes no son transformados, ¿cómo se van a enamorar del redil? ¿Cómo van a nacer de nuevo? Lo llevo a una escritura que dice Juan 10:16, palabras del Señor acerca del rebaño. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Que no son de dónde? De este redil. Dice, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Pero piensen esto: si las ovejas son egoístas y muerden a las demás y maltratan el rebaño, y hay pastores que maltratan a las ovejas, ¿cómo van a querer esas ovejas nacer en ese lugar? No es un lugar apropiado. Entre más crecemos, más nos tenemos que parecer a un rebaño. Entre más crezcamos, más tenemos que parecernos a lo que hay en el corazón de Dios. Y es difícil, pero para mí es difícil. Tengo que darle vueltas porque estamos tanta información. Mire, si usted ve todos los videos, todos esos reels que pasan en YouTube de las iglesias y todo lo que están mostrando, es tanto postureo, tantas cosas que la iglesia aparentemente, y gente que le toman una foto está sonriendo, realmente no está sonriendo, se está haciendo, y hay tantas cosas que se dicen y estamos perdiendo la esencia. Pero la esencia la marcamos nosotros como ovejas. Entonces quiero invitarlo a que este año respiremos otra vez olor a rebaño, que vuelva. Si usted siente y ve que es poco ser oveja, renuncia a ese pensamiento, porque ese es un pensamiento egocéntrico. Anhele ser oveja. Entremos otra vez a un pequeño rebaño. Y qué pena que no le griten esta predicación. Qué pena que usted no se sienta tan emocionado en ciertas cosas, porque no se tiene que sentir. Es un principio de su corazón, es una decisión. Simplemente ser ovejas. ¿Quién quiere ser oveja? El mundo no quiere ser ovejas. El mundo no quiere pastor. Pero usted y yo hemos sido llamados al rebaño, y nuestro anhelo es simplemente seguir al pastor. Es poder levantar las manos y decir: yo tengo un pastor y quiero ser como él. Levántese un momento de su silla y vamos a orar. Espíritu Santo, tú eres el portero de esta casa y nosotros nos rendimos ante ti. Aquí estamos una vez más como un rebaño que tú congregas, y hemos pasado de un año a otro, de mes a mes. Hemos venido a reunirnos con las ovejas hermanas que nos has dado. Y aquí están unas ovejas que son de otros países que no conocíamos. Las estamos conociendo, Señor. Nos has llamado de muchos lugares y nos has dado varios puntos donde estar. Nos has dado varias iglesias. En este momento nos dices que son como 10 o 15 rebaños, 15 establos, 15 rediles. Y allí están, Señor. Señor, queremos quitarte nosotros ese concepto de glamour, que estamos ante una iglesia maravillosa, como si fuera una organización mundial, como si fuera el último grito de la moda. Perdónanos, Señor, los hombres y mujeres
hemos querido y nos hemos obsesionado con ser alguien que no somos. Y tú nos llamas esta mañana para que hagamos compromisos contigo, para que volvamos al rebaño de Jesús, para que construyamos nuestra vida en el redil. Señor, queremos renunciar así como tú renunciaste. Pudiste haber venido al mundo como un rey militar, como el rey más conocido, pero se te pareció, se te pasó por la mente venir como un pastor, el más bajo de las labores que había. Y se te pareció que debíamos ser un grupo de ovejas. Y esta mañana nos pones una vez más desde otra perspectiva, con una realidad de nosotros, el día a día. ¿Y qué es lo que hay en el día a día? Aún nosotros los pastores muchas veces pensamos locamente en el glamour del día a día de la iglesia, pero nos damos cuenta que la realidad es otra. Conflictos, gente por sanar, gente por salvar. Por eso nos es muy difícil reconciliar la visión de la iglesia de hace 2000 años con la iglesia moderna, llena de luces, llena de espectáculos. Pero es que ese espectáculo ha comenzado con nosotros. ¿En qué momento dejamos de ser ovejas tuyas y nos volvimos grupos de música? ¿En qué momento dejamos ser simplemente ovejas y nos volvimos gente de empresas? Se me olvidó, Señor, que no somos profesionales, que simplemente somos el rebaño, que tú eres nuestro pastor, que tú pones a quien quieres, donde quieres, como quieres, y que nos estás diciendo que nosotros debemos ser ovejas tuyas, que nos sujetemos. Aquí están los diferentes ministerios que hay. Te pedimos perdón porque muchos hemos querido el lugar de otros. Muchos hemos pensado que es mejor ser otro y no queremos aceptar nuestra posición. Señor, y no es así que tú quieres. Tú dices que en esta iglesia, en este rebaño tuyo, tú vas a hablar solo por el canal de la autoridad y no hay otra cosa. Perdónanos. Muchas veces nosotros nos hemos vestido como ovejas y hemos tomado el lugar del pastor, como una representación ridícula, como una comedia, simplemente haciéndonos pasar nosotros como pastores, decidiendo cómo, Señor, yo, una oveja, me voy a parecer al pastor principal. ¿Cómo puedo yo tomar su mando? Señor, quita de nosotros tanta rebeldía y vuélvenos a la imagen correcta que hay en tu corazón. Perdónanos, Señor, es la moda, son los tiempos, son tantas cosas, pero queremos mantener una iglesia que sea un rebaño sencillo. Señor, no queremos ni pensar en multitudes, porque cuando relacionamos la iglesia la relacionamos con multitudes, y aún hay pastores en medio de nosotros o nosotros mismos nos hemos visto pequeños y hemos dicho: ¿por qué mi iglesia no es más grande? ¿Quién dijo que la iglesia es multitud y un concierto? La iglesia es un rebaño de animales que huelen, que muerden. Vuélvenos a la ternura del evangelio, Señor. Vuelve otra vez a colocar tu espíritu en medio de nosotros para no distorsionar tu iglesia. Te pedimos también, Señor, que conviertas los lobos. Muchos de nosotros éramos lobos vestidos de ovejas, pero muchos también somos cabras vestidas de ovejas. Conviértenos, danos un nuevo nacimiento. Y para terminar en este tiempo, Señor, te queremos pedir un poquito más caminar contigo. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Coloca un espíritu nuevo en medio de nosotros. Trae al último que acaba de llegar y dale ese espíritu de oveja. Dale ese espíritu de oveja que pueda poner los ojos en el pastor, al que se quedó viejo, al que se quedó mal, al que está enfermo, al que tiene la lana, al que está pierna y quebrado. Señor, pasa por allí, que vuelva otra vez a tu redil,
que vuelva otra vez a tomar la visión que tú quieres que tengamos para mantener la iglesia, Señor, y para que esta iglesia no cambie, no se distorsione. Danos la sencillez del evangelio. Quita estas ropas, Señor, que parecen bonitas. Quita estas luces, Señor, y pon la realidad en nuestra alma, la realidad de tu palabra, que no somos nada sin ti y que te necesitamos profundamente. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Y el Señor es mi pastor,